El FBI junto a otras agencias están intensificando, profundizando las investigaciones sobre Antifa. La orden de Trump ha sido clara: interceptar y desmantelar Antifa. Así que el asunto parece estar poniéndose muy serio. También se ha reportado un alarmante aumento del 50% en arrestos por espionaje extranjero. Hoy echaremos un vistazo a lo que está pasando tras bambalinas. ¿Quiénes arrestaron? ¿Cómo operaban? ¿Y por qué este aumento ha puesto en alerta a las agencias de inteligencia? Bienvenidos a En Primera Plana. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. Como decimos, el FBI y otras agencias están intensificando sus investigaciones sobre Antifa. Los agentes se han entrevistado personalmente con figuras de los medios de las redes sociales que han estado estudiando la estructura organizativa de Antifa y que han estado analizando tanto sus operaciones como sus fuentes de financiación. Los agentes del FBI revelaron que se disponen a poner en marcha la directiva del presidente Donald Trump: interceptar y desmantelar Antifa. De acuerdo a dos figuras de los medios, Antifa es un grupo de extrema izquierda que se vincula a las protestas violentas y los enfrentamientos con la policía y los agentes federales. Esto es lo que dicen un par de figuras de las redes sociales y los medios de comunicación conocidas a nivel nacional, que dijeron que fueron entrevistados por agentes. Hablamos de Glenn Beck y Nick Sortor, ambos con un gran número de seguidores en línea. Publicaron por separado en redes sociales que los agentes del FBI les hicieron todo tipo de preguntas sobre Antifa. Y estas entrevistas han sido solo las últimas de una serie de medidas federales en virtud de la orden del presidente Trump del 22 de septiembre que se titula Designación de Antifa como organización terrorista nacional. El FBI y otras tantas agencias federales ya han iniciado investigaciones sobre las operaciones, los simpatizantes y las fuentes de financiación del grupo. Sortor recibió una llamada del FBI hace unos días. Dijo que el FBI había, cito, pasado el fin de semana llamando a periodistas que han sido víctimas de la violencia de Antifa, y agregó: la administración Trump derribará esta red terrorista. También el 13 de octubre, Beck dijo esto. El FBI está revolviendo cada piedra. Tengo muy claro que están explorando todos los ángulos de esto y hablando con cualquiera que pueda proporcionarles cualquier tipo de información. Beck dijo también que recibió una llamada telefónica para avisarle de que el director del FBI, el mismo Kash Patel, quería enviar agentes a su casa para conversar con él, y aceptó. 3 agentes se sentaron en mi sala de estar el sábado por la tarde durante casi 2 horas. Fue surrealista. Beck dijo que había realizado un reportaje televisivo que desmentía el mito de que Antifa no tiene líderes, no tiene cabecillas, y de que es una organización descentralizada. Y esto atrajo, por supuesto, la atención del FBI, y es que se escucharon críticas sobre la orden ejecutiva sobre Antifa, pero en el sentido de que careciera de una estructura sofisticada y, por lo tanto, no pudiera considerarse una organización. No obstante, Beck rechazó la idea de que el grupo y sus líderes sean imaginarios, y concluyó diciendo que se empezaría a preocupar si fuera alguno de los que está ayudando o financiando Antifa, porque el FBI esta vez va en serio. Las entrevistas con Beck y Sortor se produjeron después de una mesa redonda en la Casa Blanca. Hace unos días hicimos un programa sobre Trump y la docena de miembros de su administración que se reunieron con periodistas y comentaristas que han informado sobre Antifa o han sido objeto de violencia o amenazas de la organización. Y Sortor estuvo entre los asistentes. He's putting it on the ground and he's making it worse. And now he's standing on it. Now he's standing on it. You're not supposed to stand on it. Oh, now I think he's saving it. El movimiento Antifa, abreviatura de antifascista, tiene sus raíces comunistas en Europa.
Sus seguidores suelen afirmar que están dispuestos a emplear cualquier medio necesario, así lo dicen, para garantizar que quienes expresan puntos de vista que no le gustan no tengan ninguna plataforma para difundir su mensaje. Los manifestantes de Antifa suelen vestir ropa completamente negra, con máscaras o mascarillas para mantener el anonimato y evitar ser procesados por vandalismo, agresiones u otros delitos. Antifa se ha centrado en impedir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, arresten a inmigrantes indocumentados. La violencia presuntamente vinculada a Antifa y a otros activistas de extrema izquierda ha abundado en ciudades como Portland y Chicago. Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, define así la situación. Escribió: pedófilos, asesinos, depravados sexuales y narcotraficantes. Estos son los atroces criminales que los terroristas nacionales de Antifa intentan impedir que las fuerzas del orden expulsen de nuestras comunidades. Añadió que se estaban enviando más agentes federales a la zona para contrarrestar a los violentos opositores del ICE. En algunos casos también han salido contramanifestantes para apoyar al ICE. Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, asegura que sus agentes están siguiendo el rastro del dinero porque el dinero, dice, nunca miente. Durante la mesa redonda, Patel explicó que cortarle la financiación, cito, derribaría esta red de delincuentes organizados, pandilleros y sí, terroristas nacionales, porque eso es lo que son. Cierro cita. Acusó también a Antifa de dañar a ciudadanos de a pie de todo Estados Unidos en incidentes que los principales medios de comunicación, dice, se niegan a informar. Mr. President, the American people gave you a sweeping mandate in your victory in this election cycle. Señor presidente, el pueblo estadounidense le dio un mandato rotundo con su victoria en este ciclo electoral y exigieron seguridad y protección para nuestros ciudadanos. Y su administración, con su liderazgo, nos ha proporcionado los recursos que necesitamos, que es un enfoque integral del gobierno para perseguir a los criminales en todos lados, no solo fuera de este país, sino también dentro de este país. Y eso requiere un enfoque integral del gobierno. Las agencias que están aquí, con el Departamento de Seguridad Nacional, nuestro fiscal general, nuestra fiscal general adjunta y los miembros de su personal de la Casa Blanca, incluidos el liderazgo de Stephen Miller, nos han permitido salir y mapear estas redes. Lo que estamos haciendo en el FBI es simple, no requiere ciencia espacial. Estamos siguiendo el dinero. El dinero nunca miente. Y eso es lo que se necesita para derribar esta red de criminales organizados, matones, pandilleros y, sí, terroristas domésticos, porque eso es lo que son. Están dañando a los ciudadanos comunes en cada una de nuestras comunidades. Y la gente que ven aquí a la derecha y a la izquierda son algunos de los hombres y mujeres más valientes que tenemos hoy. La historia es en tiempo real porque los medios de comunicación tradicionales no la cubren. Ellos están arriesgando sus vidas, están defendiendo la bandera. Lo menos que podemos hacer es defenderlos a ellos. Así que tiene mi agradecimiento. Leo más de sus historias que de las de ellos, porque ustedes están sacando la verdad y merecemos un país donde ustedes estén protegidos tan igual como ellos lo están. Nosotros, en el FBI, iremos tras los criminales con venganza. No descansaremos hasta encontrar cada semilla, donante, organización y mecanismo de financiación que tengamos. Y quiero hacer eco de los comentarios del secretario sobre Scott Bessent, quien nos está permitiendo mapear estas redes a través de sus actividades criminales financieras, que han estado sucediendo durante décadas. Y me gustaría recordar al público estadounidense que construyeron este templo de corrupción durante décadas. Y en tan solo 8 meses, señor presidente, ha debilitado su fundación debido a su liderazgo aquí, gracias a la colaboración interinstitucional, gracias a personas como la fiscal general adjunta Blanche y gracias al liderazgo valiente de la fiscal general Pam Bondi para ir tras los criminales donde quiera que estén. Ellos no podrán esconderse. Ellos pudieron esconderse y conspirar con administraciones anteriores, y nosotros estamos exponiendo su corrupción desde adentro. Y vamos a ir a cada ciudad de este país bajo la Operación Verano Caliente y las otras operaciones que estamos llevando a cabo en el FBI para llevar a estos criminales ante la justicia. Arrestaremos a cada uno de ellos, desde cualquier puesto en el que se encuentren, privado o público, sin importar cuál sea su objetivo o ambición. Será aplastado por la Constitución porque el pueblo estadounidense merece ley y orden, y eso es lo que les vamos a dar. Y ya habrían identificado posibles fuentes de financiación. La fiscal general Pam Bondi dijo esto hace un par de días. Claro, y esa es una de las cosas sobre Antifa. ¿Has escuchado al presidente Trump decir varias veces que están organizados, que son una organización criminal?
y están muy organizados. Estás viendo a gente allá afuera con miles de carteles que todos coinciden, precomprados, prefabricados. Están organizados y alguien está financiando esto. Vamos a llegar al financiamiento de Antifa. Vamos a llegar a la raíz de Antifa. Y vamos a encontrar y acusar a todas esas personas que están causando este caos en Portland y en todas estas otras ciudades a lo largo de nuestro país. Hablen con todos los influencers que han sido amenazados, golpeados y con sus vidas amenazadas por miembros de Antifa. Esto va a acabarse bajo el liderazgo de Donald Trump. Y ese mismo día, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en el show de Charlie Kirk, el fallecido, que su personal ya había recopilado una larga lista de posibles benefactores de Antifa. Así como el Tesoro encabezó la iniciativa tras el 11 de septiembre para rastrear a los que financiaban el terrorismo, también rastreará el dinero que se esconde tras las redes violentas nacionales. Desenmascararemos a los terroristas nacionales y los llevaremos ante la justicia. El representante Earl Carter, republicano por Georgia, también envió una carta pidiendo al Departamento de Justicia que investigue si las fundaciones Open Society del multimillonario George Soros han estado financiando el terrorismo interno. Subrayó esto citando un informe del Capital Research Center. Dijo, los informes sugieren que la fundación ha distribuido más de 80 millones de dólares a grupos vinculados al terrorismo o la violencia extremista. El movimiento Sunrise ha recibido al menos 2 millones de dólares de la Open Society. Solicitó el apoyo y la financiación para los terroristas anarquistas asociados a Antifa de la coalición Stop Cop City, Defend the Atlanta Forest, según el informe, y la Open Society de Soros respondió a los informes de prensa que indicaban que la administración Trump había iniciado una investigación, declarando esto. Dijo, la Fundación Open Society condena rotundamente el terrorismo y no lo financia. Nuestras actividades son pacíficas y legales y se espera que nuestros beneficiarios respeten los principios de derechos humanos y cumplan la ley. Solo para que la gente no piense que nos estamos enfocando únicamente en los delitos violentos, la misión de seguridad nacional, señor presidente, bajo su liderazgo, nunca ha sido más fuerte. Hemos actuado contra actividades de espionaje llevadas a cabo por nuestros principales rivales, China, Rusia e Irán. Solo con China, hemos tenido un aumento de más del 50% en arrestos y procesamientos por espionaje. En Irán, también hemos tenido un aumento del 50% en casos de espionaje. Y en Rusia, hemos tenido un aumento del 33%, únicamente en casos de espionaje. Este es Ashley Tellis, un empleado del Departamento de Estado. Lo arrestaron el 12 de octubre. Lo acusan de sustraer información clasificada y reunirse con funcionarios del régimen chino. A Michael Skinner, un ex empleado del Departamento de Estado, lo arrestaron en marzo. Lo condenaron por conspirar para recopilar y transmitir información de defensa nacional a las autoridades chinas. Y en agosto arrestaron a 2 chinos y los acusaron de intentar evitar los controles de exportación para enviar a China chips de inteligencia artificial sensibles. En junio arrestaron a otros 2 chinos por cargos de espionaje para operaciones de inteligencia chinas. En septiembre, un armenio. Lo acusaron de conspirar para exportar bienes e información que podrían ayudar en la fabricación de semiconductores en Rusia. En agosto, Taylor Adam Lee, un soldado en activo, lo arrestaron por intentar transmitir información de defensa nacional a un adversario extranjero, Rusia. Y en marzo, 2 iraníes. Los acusaron de conspirar para suministrar drones y lavar dinero para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización declarada como terrorista extranjera en Estados Unidos. Patel también informó que este año se han abierto 125 casos de contraterrorismo comparado con los 100 del año pasado, y que cada vez interceptan más redes de ciberdelincuentes. Dijo, este año ya llevamos 52 arrestos de cibercriminales violentos que están robando a personas mayores, violando los derechos y libertades de nuestros niños y perjudicando al estadounidense de a pie. Y hace un par de días, las fuerzas del orden de Estados Unidos y del Reino Unido en conjunto anunciaron la incautación de 15.000 millones de dólares en Bitcoin. La red de estafas cibernéticas se ubicaba en Camboya. Esta ha sido la mayor incautación de monedas digitales de la historia del gobierno estadounidense y era Chen Chi,
también conocido como Vincent, y su conglomerado Prince Group, quienes supuestamente participaron en esta conspiración masiva de fraude electrónico y lavado de dinero. Disponían de al menos 10 complejos en Camboya, donde sometían a trabajos forzados a sus empleados. Según el Departamento de Justicia, la red también operaba en varios países, y a una de sus ramas en Brooklyn la responsabilizan de lavar millones de dólares que sacaron a más de 250 de sus víctimas en Estados Unidos. ¿Y usted qué opina? John Bolton, el que fuera asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Donald Trump y ahora uno de los que lo critica, ha sido acusado. Le imputan 18 cargos criminales, 8 por retener documentos de alto secreto y 10 por transmitir de forma insegura información de defensa nacional. La investigación sobre la presunta mala gestión de información secreta comenzó hace más de un mes. El FBI registró tanto la casa como la oficina de Bolton en agosto en busca de pruebas de espionaje. En su casa de Maryland, los agentes confiscaron 2 teléfonos inteligentes, documentos en carpetas etiquetadas como Trump del 1 al 4 y otra carpeta etiquetada como Declaraciones y reflexiones sobre operaciones con los aliados. Un gran jurado de Maryland acaba de imputar a Bolton. ¿Qué opina? No lo sabía. Es la primera noticia que tengo. Pero creo que es una mala persona. Sí, es un tipo malo. Es una lástima. Pero así son las cosas, ¿verdad? ¿Ha revisado el caso en su contra? No lo he hecho. Sencillamente creo que es una mala persona. También encontraron en la oficina de Bolton en Washington, D.C., varios documentos con la etiqueta confidencial. ¿Y qué contenían? Pues hacían referencia a armas de destrucción masiva, a la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y a otros materiales relacionados con las comunicaciones estratégicas del gobierno de Estados Unidos. Según la acusación, Bolton habría usado cuentas de correo electrónico personales y aplicaciones de mensajería privada no gubernamental para transmitir documentos presuntamente clasificados. Además, tenía copias de documentos secretos tanto en su domicilio en Maryland como en su oficina en Washington, D.C. También, según los documentos judiciales, algunas de esas transmisiones son notas personales que Bolton compartió con familiares sin estar autorizado. Y lo más preocupante es que la acusación sugiere que al menos una de sus cuentas de correo personales pudo ser pirateada por Irán. Cada uno de estos 18 cargos podría acarrear una pena de hasta 10 años de prisión, es decir, un máximo de 180 años. Trump también, recordemos, lo acusaba de belicista y de su facilidad para bombardearlo todo. Aquí lo vamos a ver en una entrevista denunciando a Julian Assange de Wikileaks, que publicaba información secreta, que difundía, y al que también se le aplicó la ley de espionaje, como se le está aplicando a Bolton ahora. La esposa de Assange le responde también. Ha cometido actos criminales claros. No es más periodista que esta silla en la que estoy sentado. La información que divulgó, de hecho, puso en peligro a muchas personas. Socavó la capacidad de Estados Unidos para mantener comunicaciones diplomáticas confidenciales, no solo con otros gobiernos extranjeros, sino también en muchos países con disidentes, personas que, incluso al hablar con diplomáticos estadounidenses, podían encontrarse en problemas. Y, bueno, ha estado quejándose de su trato durante este tiempo. Él fue quien buscó asilo en la Embajada de Ecuador. Ahora hay una solicitud de extradición a Estados Unidos. Supongo que recibirá el debido proceso en el Reino Unido para determinar si la extradición debe proceder. Y cuando llegue a Estados Unidos, tendrá también debido proceso aquí. Y espero que le impongan al menos 176 años de prisión por lo que hizo. Bueno, por supuesto, el embajador Bolton es una especie de némesis ideológica de Julian. Durante su tiempo en la administración Bush y más tarde en la de Trump, trabajó para debilitar el sistema legal internacional, asegurándose de que Estados Unidos no esté bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Porque si lo estuviera, el señor Bolton podría, de hecho, ser procesado por la Corte.
Fue uno de los principales impulsores de la guerra de Irak, al que Julian luego expuso a través de estas filtraciones. Así que tiene un claro conflicto de interés en este tema. Bolton y su equipo legal han negado que haya hecho nada ilegal y alegan que muchas de las notas de su diario no eran ningún secreto, que las compartió solo con familiares y que ya habían investigado algunas de estas cosas antes sin imputarle cargos. En su primera declaración, a la salida del tribunal, sugirió que se trata de una persecución política. Me acabo de convertir, dijo, en el último objetivo de la instrumentalización del Departamento de Justicia, que acusa a lo que considera a sus enemigos con cargos que ya habían sido rechazados o que distorsionan los hechos. En resumen, lo acusan de compartir con su esposa e hija más de 1000 páginas de notas con información secreta. Las había obtenido en reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense y dirigentes extranjeros o en informes de inteligencia. Es decir, no ha sido acusado de venderle secretos al enemigo ni de colaborar con el enemigo. Se le acusa de manejar mal información secreta. La almacenó donde no debía y la compartió sin autorización, y eso entraña peligro si es ilegal, incluso si se hace sin mala intención. Me pregunto qué estará pensando China ahora mismo. ¿Xi Jinping te felicitó por el éxito del acuerdo de paz? Bueno, escuché que sí. Publicaron una declaración, pero en medio de la reunión con él, presionó a Estados Unidos endureciendo los controles de exportación sobre los minerales de tierras raras y le respondía aumentando nuestros aranceles al 100%, además de lo que ya estaban pagando, lo cual es muchísimo peor. Ya veremos qué pasa con China. Así que no parece tener claro el futuro de las relaciones comerciales con el gigante asiático. La tensión comercial no es nueva, pero la escalada ocurre a tan solo unos días de un encuentro clave. Se espera que el presidente Trump se reúna personalmente con el presidente Xi en Corea del Sur dentro de 2 semanas. Si no se llega a un acuerdo o trato en esa reunión, ¿nos espera una guerra comercial prolongada con China? Ya estamos en ella. China, por su parte, ha respondido con cautela, pero los mercados comienzan a tomar posiciones para las nuevas medidas arancelarias. Mientras tanto, Trump asegura que su relación con Xi es buena, pero advierte. Solo respetan la fuerza de verdad. Solo respetan la fuerza. La Cámara de Comercio de Estados Unidos demanda al presidente. Dice que su tarifa de $100.000 para las visas H-1B es una extralimitación del poder federal. Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Comercio, dijo esto. La nueva tarifa de la visa de $100.000 hará que sea prohibitivamente costoso para los empleadores estadounidenses, especialmente las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas. Usar el programa H-1B que el Congreso creó expresamente para garantizar que las empresas estadounidenses de todos los tamaños puedan acceder al talento global que necesitan para acrecentar sus operaciones. El grupo empresarial asegura en su demanda que la proclamación de Trump, con la que se impuso la tarifa de $100.000 a las nuevas solicitudes de visa H-1B, perturbaría el sistema de visas de Estados Unidos. Este programa, el H-1B, permite a los empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en campos especializados. Las empresas tecnológicas, en particular, dependen en gran medida de los trabajadores que reciben visas H-1B. El programa ofrece 65.000 visas al año, además de otras 20.000 visas para trabajadores con títulos avanzados, y se aprueban por un periodo de 3 a 6 años. John Beasley, de la Cámara, explica así la postura que han tomado. Miren las políticas de la administración Trump. La lógica subyacente de todo lo que hacen es proteger los intereses de los trabajadores estadounidenses. La Cámara no va a decir que el programa H-1B es, de algún modo, contrario a los intereses de los trabajadores estadounidenses. Creemos que tener trabajadores H-1B puede complementar a los trabajadores estadounidenses. En cuanto al trabajo que hice previamente en la Cámara, hay ciertos problemas que deben abordarse en relación con cómo las empresas usan a los trabajadores H-1B
especialmente si se trata de una compañía que contrata a otra empresa para prestar servicios. Si estás incorporando nuevos trabajadores al lugar de trabajo, las empresas deben ser conscientes de que la manera en que lanzan nuevos proyectos, la forma en que avanzan con iniciativas nuevas, no puede ser insensible al riesgo de que llegue mala prensa. Y si ese es el caso, bueno, uno no puede frenar el crecimiento, no se puede frenar la innovación. Nadie va a decir, soy cliente de Wells Fargo y me gusta tener el cajero automático, ¿ok? Los cajeros automáticos están bien. Nadie va a volver atrás y decir, no, tenemos que eliminar los cajeros automáticos porque necesitamos más cajeros humanos en los bancos. Ese tipo de cosas suceden. Los portavoces de la Cámara de Comercio aseguran que para contribuir al crecimiento económico de Estados Unidos se necesita que haya más trabajadores y no menos. Y elogió a la administración Trump por reforzar la seguridad de la frontera sur y otros asuntos migratorios. Gracias, señor presidente. Uno de los programas de visa más abusados en nuestro sistema migratorio actual ha sido el de visas H-1B para no inmigrantes. Este programa se supone que debe permitir que trabajadores altamente calificados, que trabajen en campos donde los estadounidenses no están empleados, puedan venir a Estados Unidos. Lo que hará esta proclamación es elevar la tarifa que las empresas pagan por los solicitantes H-1B a $100,000. Esto asegurará que las personas que traen sean realmente muy cualificadas y no puedan reemplazar tan fácilmente a los trabajadores estadounidenses. De esta forma, se protege a los trabajadores estadounidenses, pero también se garantiza que las empresas tengan una vía para contratar a personas verdaderamente extraordinarias y traerlas al país. Necesitamos trabajadores, necesitamos grandes trabajadores. Y esto prácticamente asegura que eso es lo que va a suceder. Sean, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, son 100.000 por año. La idea es que ya no haya más de estas grandes empresas tecnológicas u otras grandes corporaciones entrenando trabajadores extranjeros. Tienen que pagarle al gobierno 100.000 y además, tienen que pagarle al empleado. Así que económicamente no es viable. Si vas a entrenar a alguien, entonces entrena a uno de los recién graduados de nuestras grandes universidades. Entrenen a estadounidenses. Dejen de traer personas para quitarles el trabajo a los nuestros. Esa es la política. 100.000 al año por cada visa H-1B. Y todas las grandes empresas están de acuerdo. Hemos hablado con ellas de la Gold Card y les encanta. Les encanta, de verdad les encanta. La necesitan. La Casa Blanca también definió la situación como un reemplazo a gran escala de trabajadores estadounidenses. Y agregó que el programa socava tanto la seguridad económica como la nacional, y que provoca que difícilmente algunos graduados universitarios estadounidenses encuentren trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, grupos empresariales y grandes compañías, como la Cámara de Comercio, han dicho que las visas H-1B son el medio para afrontar la escasez de trabajadores estadounidenses cualificados. La tarifa comenzaría a aplicarse a los solicitantes de la visa H-1B que se seleccionen en la lotería anual de marzo. El representante Riley Moore Tengo un problema serio con el programa de visas H-1B. Es un verdadero problema en este país, porque no solo perjudica a los trabajos manuales o de fábricas, sino también a los trabajos de oficina, los trabajadores de cuello blanco. Mandamos a nuestros hijos a la universidad diciéndoles que estudien para ser contables o para cualquier otra profesión que es importante para la economía. Y después, las empresas simplemente solicitan visas H-1B y traen a alguien de India o de cualquier otro lugar del mundo, lo cual termina perjudicando a nuestros jóvenes, a quienes intentamos meter en el mercado laboral. Por eso, incluí un artículo en la Ley de Asignaciones que exige al Departamento de Trabajo un informe sobre cómo las visas H-1B están perjudicando a los trabajadores estadounidenses, lo cual creo que es algo muy importante. Es legal, sí, pero es una conversación que debemos tener, porque está perjudicando tanto a los trabajadores manuales como a los profesionales en este país. El Comité de Asignaciones de la Cámara ya ha aprobado la enmienda de Moore, así que el Departamento de Trabajo debe recopilar y presentar un informe sobre los perjuicios del programa H-1B. En paralelo, varios congresistas de ambos partidos han presentado proyectos de ley para reformar programas como el H-1B y evitar abusos. El programa H-1B
que estableció el Congreso en 1990, permite que las visas sean válidas por 3 años y puedan extenderse hasta por 6 años. Retomando la cuestión de las visas, creo que esto podría ser lo próximo que firme. Pero en cuanto a la acción sobre las visas H-1B que está tomando hoy, usted tiene mucha cercanía con los directores ejecutivos del sector tecnológico. ¿Están preocupados por esto? Creo que van a estar muy contentos. Todos van a estar contentos. Y vamos a poder mantener en nuestro país a personas muy productivas. Y en muchos casos, estas empresas van a pagar mucho dinero por ello. Y están muy contentas con eso. Según los informes que pudimos revisar, la mayoría de las reacciones del sector tecnológico han sido de crítica, preocupación o cautela. Cuando Trump firmó la orden que veíamos, la Casa Blanca criticó el programa de visas H-1B. Aseguran que solo se creó hace más de 30 años para atraer trabajadores temporales a Estados Unidos y que realizaran funciones adicionales y altamente cualificadas, pero que se ha explotado deliberadamente para reemplazar a los estadounidenses, incluso con mano de obra menos cualificada y peor pagada. Algunas compañías que utilizan estos programas H-1B incluso han participado en fraudes, crimen organizado, conspiración para lavar dinero y otros tantos delitos, según las autoridades. Ha habido cierto debate en su entorno sobre si mantener o eliminar las visas H-1B. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Quieres mantenerlas o eliminarlas? Me gustan ambos lados del argumento, pero también me gusta que gente muy competente venga a nuestro país, incluso para que entrenen y ayuden a otras personas que quizá no tengan las mismas cualificaciones que ellos. Así que no quiero detener eso. Y no hablo solo de ingenieros, hablo de personas en todos los niveles. Queremos que gente competente venga a nuestro país. Y ahora con los nuevos aranceles, el presidente Trump está logrando que algunas de las empresas que emigraron abran sus instalaciones de nuevo en Estados Unidos para no tener que pagarlos. También se les está proveyendo de facilidades fiscales y se contempla, como anticipaba, la llegada de trabajadores cualificados extranjeros que enseñen los trabajos especializados a los estadounidenses por un cierto periodo de tiempo. ¿Y usted qué opina? Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Nos vemos la semana que viene. Recuerden, el fin de semana estamos también con los especiales. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.